Bueno, gracias a la Universidad Complutense por invitarme y, por supuesto, a vosotros por estar aquí escuchando. Quiero empezar con una anécdota muy curiosa, porque creo que todo se entiende mejor cuando ves a un humano que ha pasado por lo mismo. No sé quién de aquí conoce al filósofo Agustín de Hipona. ¿Podéis levantar la mano? Bueno, es gente. San Agustín era teólogo, es probablemente de los teólogos más influyentes de su época, y él hubo un punto en el que era ateo, ¿vale? Él no creía en Dios, no cuadraba la Trinidad, y ya estaba paseando un día por una playa, ¿ok? Y entonces vio un niño que estaba jugando al borde de la orilla con un agujero delante de él, ¿no? Entonces él, en su pensamiento ateo y tal, iba caminando, y se acercó al niño y le dijo: ¿Qué peque? ¿Qué haces? Y el niño le miró con la inocencia infantil y le dijo: estoy metiendo el mar aquí dentro. Claro, Agustín, que es muy listo, ¿no? No cabe. Le dijo: chico, esto no funciona así, porque esto es mucho agua para un agujero tan pequeñito. Entonces al niño, como si una revelación le viniera, con una voz totalmente grave y mirándole a los ojos, le dijo: es lo que estás intentando hacer tú, Agustín. Meter algo tan vasto como Dios en una cabeza tan banal como la del hombre. Agustín se quedó flipando. El niño no tenía ni edad para hablar. Entonces, cuando se quiso reincorporar del shock, ya se había dado la vuelta. Se dice que aquel niño era un ángel y que Agustín de Hipona, tuvo lo que es una experiencia divina, ¿no? Una experiencia cercana a Dios, y desde ese día renunció a sus dogmas y se volvió el filósofo cristiano más influyente de la época. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Yo he tenido también mi salto de fe por causas, vamos a decir, naturales, pero en vez de ser con la fe, lo tuve con el conocimiento. Yo tengo 22 años, empecé muy joven en el mundo de la investigación. Siempre me he dedicado al lenguaje humano, a la comunicación en sí misma, y me encantaba. De hecho, era súper técnico, buscaba lo real, me encantaba la relación entre el lenguaje y la percepción temporal, cosas frikis como cómo un idioma moldea tu pensamiento, detección de mentiras a través de gestualidad, pero yo siempre renegaba de mí mismo porque no le veía utilidad. Entonces yo dejé la investigación y me puse a viajar, ¿vale? Yo tuve una etapa bastante paria, he estado en bastantes sitios, en África, en Tailandia, he estado en Qatar, y me acuerdo una vez estar en un cordón militar en África, en el norte, en un país que siempre estaba en guerra, no voy a decir cuál, porque luego esto se tiene que publicar. Y me acuerdo acercarme al cordón y hablar con el gendarme, con la policía, y decirle: amigo, ¿por qué esta gente está siempre en guerra? Y los pueblos aquí siempre pegándose. Y me contestó: mira, si caminas 30 kilómetros en línea recta, hablan un idioma diferente. Si caminas 30 kilómetros hacia allí, hablan otra lengua. Y si caminas 30 kilómetros hacia el sur, hablan otra. No entendía qué quería decir. Y fíjate que había estudiado, ¿eh? Y dije: ya, pero ¿y qué más da? Que no comparten idioma, ¿no? Y el tío me dijo: porque si no comparten lengua, no comparten nada más. Y yo dije: damn, este tío no es policía, podía ser catedrático. Tiene razón. En realidad, no compartían costumbres gastronómicas, no compartían cultura, no compartían religión, ¿no? De hecho, no compartían ni justicia. Igual había un pueblo que no tenía ni palabra para la justicia. Y ahí, esa fue como mi revelación de decir: sí que estoy estudiando algo útil. La cuestión es que hay que llevarlo a donde necesite digamos, a donde haga falta esa utilidad, ¿no? Entonces yo, digamos que paré mi break, ya había vivido mi salto de fe y volví a investigar con más fuerza que nunca, ¿no? Intenté llevarlo pues a la divulgación, dejé de centrarme en los papers y empecé a hablar lenguaje de gente normal, ¿no? Porque está bien que el emprendedor sea el 1%, es el eslogan de hoy, pero la gente que te hace grande es el 99%, y la gente que te hace rico es el 99%, y la gente que te hace viral es el 99%. Entonces el ego académico no va a ningún sitio, ¿no? Volví y tengo una reflexión bastante curiosa, que no se suele aceptar cuando estás en espacios comerciales, que es que el lenguaje, la comunicación, es la habilidad más importante que puedes aprender. La comunicación en sí misma es tan importante que, si lo pensáis, es una función vital. Es decir, igual que yo requiero comida para nutrirme, necesito lenguaje para relacionarme, o al menos para relacionarme bien. Pero como esto se ha dado por hecho, ahora solamente nos enseñan las consecuencias de comunicar, es decir, las manifestaciones de la comunidad, ¿no? Te enseñan comercio, te enseñan ciencias sociales, te enseñan historia de la economía, pero amigos, no hay comercio sin dos hablantes que se entiendan, no hay ciencias sin signos que la expliquen, ni hay historia sin palabras que la recojan. Quería traeros a vosotros, ¿no? Por qué el lenguaje nos afecta de forma directa, y para ello vamos a abordarlo desde tres maneras, ¿no? Afecta a qué percibimos, a cómo pensamos y a cómo ejecutamos. Contextualizo con un experimento de la Escuela de Frankfurt, no sé quién la conoce, pero es un grupo de alemanes, filósofos, sociólogos, teóricos, estaban zumbaos de la cabeza. Hicieron los experimentos más guapos de su campo de estudio, ¿no? Ellos cogieron a 100 alemanes y a 100 españoles, porque la palabra llave en español es femenina
pero en alemán Skusel es masculino. Les dijeron, chicos, me tenéis que describir este objeto con 3 palabras, a cada uno, ¿no?, de esa población de estudio. ¿Sabéis cuáles fueron los adjetivos más habituales con la llave? Fueron es pequeña, es brillante. ¿Sabéis qué dijeron los alemanes? Que la tenían como el Skusel, ¿no?, por entenderlo en masculino. Es robusta, en este caso robusto, ¿no?, dentado, peligroso. Una llave, lo veían como una herramienta. La categoría mental, sea esta ética, sea de género, o sea de lo que sea, está estrechamente relacionada con el lenguaje que tú tienes. De hecho, hay un fenómeno muy estudiado, esto por Lera Boroditsky, de que los rusos tienen 2 palabras para el color azul. No tienen uno. No sé quién de aquí es ruso, pero tienes el Goluboy, que es azul oscuro, tienes Sini para el azul claro. No como nosotros, que englobamos categorialmente. Cuando tú enfrentas a esta gente a un test de daltonismo, ¿quién creéis que distingue los tonos de azul más rápido? ¿El ruso o el español? Efectivamente, ¿no? Porque esto es importante, porque nosotros podemos cambiar literalmente la realidad que percibimos en función de los conceptos que tengamos dentro. ¿Qué dice la gente cuando está haciendo un sparring o que te están partiendo el abdomen y te tienes que quedar así? ¿Qué dicen? No existe el dolor, es un mantra. ¿Qué es un mantra? Una repetición léxica que te hace creer esa categoría, ¿no? No existe el dolor, no existe el frío, no existe... Y no es que te lo creas, pero el placebo tiene su efecto, ¿no? Entonces, para una persona que está constantemente sometida a presión, hay que tener mucho en cuenta cómo te hablas, ¿no? Lo que se llama el diálogo interno, que no es diálogo porque es más bien un monólogo, ¿no? Pero bueno, el segundo punto que quiero tocar es cómo no percibimos y no procesamos, o sea, pensar en sí mismo, ¿no? Y para ello voy a poner un ejemplo. No sé a quién de aquí le gusta el arte, yo por ejemplo soy un bohemio de manual y estoy muy interesado, ¿no?, en todo lo que es el arte pictórico, en la literatura, y ocurre algo muy curioso, que el arte tiene un lenguaje, igual que, por ejemplo, la violencia, ¿no?, y hay que saber hablarlo. El agua, por ejemplo, el agua fluyendo no es lo mismo en Lorca que en Becker, que en Espronceda. El color rojo no simboliza lo mismo en un bodegón que en un retrato, ¿estaréis de acuerdo, no? Esto es de manual, de bachillerato. ¿Qué ocurre si yo no conozco todo esto y los miles de ejemplos que hay? Que cuando me enfrento a una obra, lo que la van a juzgar va a ser mi experiencia sensorial, me gusta o no. Y no sabes por qué. Porque has reducido algo que tienes que inteligir a algo que tienes que sentir. Con pensar pasa lo mismo. La gente, ¿no?, trata, digamos, al pensamiento, no sé quién de aquí ha estudiado latín, pero digamos que lo tratan en acusativo. Dicen, yo tuve un pensamiento. No, amigo, es una mecánica, tú has pensado algo. Es un proceso que involucra entidades materiales, ¿no? A más conceptos tengas, más sofisticado va a ser tu pensamiento, más agudas tus reflexiones, ¿no? Más elaboradas tus decisiones, porque has tenido en cuenta más variables. ¿A qué se debe esto? A que pensar es establecer relaciones entre conceptos. Y un concepto se materializa con una palabra. ¿También con imágenes? Sí, pero nosotros pensamos con palabras. ¿Quiere esto decir que la gente que no tiene un lenguaje desarrollado percibe una realidad mucho menos sofisticada? Y esto es crucial. ¿Por qué hay que leer? Porque cuando eres crío te dicen, tío, lee. Es como cuando tu madre te decía, come verduras. Y tu madre de Dios, cállate. Porque lo he escuchado tantas veces. Esto ocurre mucho en lexicología. Cuando tú más repites un signo, más impacto pierde, ¿no? Pasó con crisis, con feminismo, con cambio climático. Son estrategias de la prensa que salieron para hacernos flipar y de repente por repetición, ¿no? Crisis en su día era una palabra muy gorda, 2008 por ahí. Y ahora es como crisis, sí, discutes, no tienes una crisis, estás triste por vivir, bueno, crisis existencial. Se prostituyen las palabras, ¿no? Igual que el conocimiento. Una persona tiene que estar leída en lo que le importa y en lo que no, porque nunca sabes cuándo puede venir. Y finalmente está lo que es la ejecución en sí misma. Es decir, ya hemos percibido algo, ya hemos pensado lo que es ese concepto, lo hemos abstraído, ¿no? Y ahora toca ejecutar. Esto es básico. El siglo XXI es utilitario, el posmodernismo es utilitario. Si algo no tiene utilidad tangible, te rayas. Entonces hay que saber para qué nos sirve esto. Cuando tú entiendes a fondo el lenguaje, te das cuenta de que no es conocimiento en sí, ¿no? Es la vía para adquirirlo. Nosotros, digamos, el lenguaje no son palabras, es la habilidad humana de crear signos. Por eso los hay en todos sitios, ¿no? Tienes en software lenguaje de programación, tienes en el arte lenguaje musical, lenguaje cinematográfico, ¿no? Tienes en matemáticas lenguaje algebraico. ¿Qué pasa si tú no tienes esto? Que te vuelves un autómata, por decirlo mal, un tonto. Hay un experimento que se hizo con tribus del mundo que no tenían palabras para los números. Es más habitual de lo que parece. En vez de decir 1, 2, 3, dicen colectivos, ¿no? Rebaño, manada, pareja. Cuando sientas a esta gente a hacer un test de cociente intelectual, ¿cuál creéis que es su área más deficiente?
la matemática, ¿no? Son peores que un europeo de 3 años, ojo. ¿Por qué? ¿Acaso son tontos? No, pero tú no puedes hacer operaciones si no tienes un lenguaje con el que operar. Vamos a llevarlo a la terminología de un negocio. El hecho de que tú aprendas sobre comunicación implica que te conoces más a ti, conoces más al mundo y conoces más al tío o la tía que tengas delante. Te permite enfrentar mejor las cosas. Y, por ejemplo, alguien que está dotado como... ¿Cuál es tu nombre, perdona? Carlos, que sabe mucho más que todos nosotros, ¿no?, de lo que es negociación, cuando tiene una persona delante, ya sabe por qué levanta la ceja, ya sabe por qué se toca la pierna, ¿no?, ya sabe por qué coge un boli cuando va a decir un dato. Porque un político, cuando os miente, ergo, siempre, coge un bolígrafo para soltar la mayor falacia de la historia. Porque igual que las manos tienen una implicatura semántica, lo que tengas en las manos también. Si yo os digo 2, boca y gesto, ¿no? Si yo digo, esto es mío, lo físico acompaña, ¿no?, a lo inmaterial, en este caso la voz. Si yo estoy diciendo una burrada y te estoy diciendo, chicos, la inflación está bajando, la inflación, porque el año pasado subió un 4, esta ha subido un 2. Está bajando, no, cabrón, porque 4 más 2 son 6. Entonces estamos igual de jodidos o peor. Cuando dicen ese dato, cogen un bolígrafo en la mano. Sí, porque tal, y las víctimas de no sé qué son exactamente, cogen el bolígrafo y en el plano que va a salir en televisión te dicen esta cantidad de denuncias con el bolígrafo, porque el bolígrafo se asocia a papel y el papel a dato elaborado. Esto es de manual, ¿no? Porque un político no miente con la boca, miente con los gestos, porque mentir con la boca es ilegal, según quien legisle. Sí, no, yo no sé nada. Y te enseña la palma de la mano. Esto es un gesto de paz, de yo no tengo nada. Sin embargo, boca abajo, sin que tú veas mi palma, es un gesto de tensión. Si lo reduces al absurdo, el saludo nazi es llevar ese gesto de violencia, de tensión, ¿no?, a un signo. Hay que estar cultivado en esto. A veces ocurre, ¿no?, que la gente que está en departamentos comerciales intentan o tienen una buena intención a la hora de vender, pero podrían mejorarlo un montón. Yo, por ejemplo, prohibiría a cualquier comercial decir, vale, llegados a este punto, ¿cuál es el máximo que estás dispuesto a pagar? Pagar es un verbo unidireccional. Y máximo es una palabra que implica espacio, implica tamaño, ¿no? ¿Qué hay que decir? ¿Cuál es el tope que estás dispuesto a invertir? Porque tope te sugiere poco espacio. E invertir es bidireccional. Pongo dinero y lo recibo de vuelta. Si tu cliente es una persona que utiliza un poco el espacio y está más bien encogido, tú no puedes ir de dominante y decirle, Jairo, tal. No puedes hacer eso, porque se siente violentado, tienes que equipararte a su lenguaje no verbal. Esto es básico. Incluso a veces tiene efecto la colorimetría. Los colores son un signo más. Por eso llevan con nosotros desde el arte rupestre, ¿no? El color rojo siempre va a significar pasión. ¿Alguien sabe por qué? Es porque el ojo humano está diseñado para distinguir fruta madura, desde el paleolítico inferior. Entonces distinguimos mejor los tonos cálidos, el amarillo, el rojo. Por eso luego la mujer lo implementa en el maquillaje, ¿no?, en Mesopotamia. Y también porque emula pues, el enrojecimiento después del sexo y tal, y se convierte en algo casi cultural. ¿Por qué en Disney le ponían colores concretos a los villanos? Porque el verde es corrupción. Ahí tienes, por ejemplo, Maléfica, ahí tienes Scar, tienes Matrix también. En Bitcoin, como emula el oro, es amarillo. A donde quiero llegar, ¿no?, es que, más allá de tecnicismos, y por ir cerrando porque tampoco os quiero entretener, hay que tener lenguaje, porque un lenguaje sofisticado equivale a una vida sofisticada. Y donde no hay comunicación, hay barbarie. Sea en tu plantilla, sea en tu matrimonio, sea con tu pareja, ¿no?, o sea con tus amigos, ¿no? De hecho, el mayor cáncer de este siglo es, por comodidad, haber priorizado la comunicación persuasiva y no la comunicación masiva. Porque para persuadir al 1% basta con hablar de lo que a ti te dé la gana, ¿no?, que sabes que le va a interesar, contenido de nicho. Por eso están de moda los lanzamientos, los cierres de venta, los funnels, los embudos. ¿Porque en qué se fundamentan? En escalar un montón, un nicho muy pequeño. ¿Dónde está el negocio de verdad? En llegar al 99. Pero es tan fácil y tan difícil como ser persona. Y dirás, ¿por qué se llega siendo persona al 99? Porque es lo único que compartimos todos. Cuando tú montas un negocio digital y lo subes a YouTube, lo subes a una landing page, a tal, no solamente llegas a tu nicho. Ojo, también llegas a gente que entra en Instagram para responder mensajitos, no para ver moralejas. Subes vídeos a YouTube creyendo que eres Dios divulgando, pero de repente hay un chaval que solo entra a ver películas pirata. A esa gente también la hay que impresionar y también te tiene que comprar. Entonces hay que olvidarse de uno, de las pretensiones, y empezar a ser persona. Porque, como digo siempre, si la red social se llama red social, es porque tiene más que ver con sociedad que con marketing. Y porque tú no puedes ser marca personal sin ser persona primero. Entonces, dicho esto, acordaros, tener comunicación, no hay barbarie. Espero que os haya servido, aunque sea para mejorar un 1%, para despertar inquietudes, y que quieras saber más, pues mis redes, o que me pregunte después, o lo que sea. Muchísimas gracias, chicos.